Mm, Son muchos años, efectivamente, desde mi primera hija, que ahora tiene 21 años, y en aquel entonces tuve la fortuna, ¿no?, de comenzar con una crianza consciente y poder vivir sus partos y poder vivir su primera crianza de esta manera. Entonces siempre he tenido una búsqueda, puesto que se sumaba con mi profesión, de una educación diferente. En un primer momento yo vivía que los proyectos alternativos lo tenían muy complicado para poder llevar adelante todo lo que la infancia necesitaba, ¿no? Entonces, muchas veces el tener recursos recortados y el tener que abarcar muchos aspectos hace que determinados proyectos se conviertan en pequeños guetos, también no conectados con el exterior. Eso para mí siempre ha sido una preocupación, ¿no? Entendía que quería una educación diferente para mis hijas, pero también quería una conexión con el afuera, con los vecinos, con el municipio, y no tanto algo que por otro lado me parecía también cerrado en otro extremo, ¿vale? Esto fue lo que me hizo seguir buscando y en un momento dado volver a la escuela convencional, algún tipo de proyecto que quería innovar, pero ahí nos encontrábamos la otra cuestión, ¿no?, que es la del sistema, donde la burocracia del sistema y la departamentización tampoco deja ni que verdaderamente las familias desde luego participen, y por supuesto el estilo de aprendizaje y la rigidez a la hora de aprender y de encorsetar a los niños. Entonces, bueno, seguí buscando, encontré pedagogías diferentes, como por ejemplo has nombrado la pedagogía Waldorf, y ahí también encontré la dificultad en ser coherente entre lo que la pedagogía, que en realidad todas las pedagogías, como muchas disciplinas de sabiduría, en teoría todas tienen su equilibrio, digamos, pero trasladar esto a la materia, a los equipos, a las organizaciones, es muy complicado, ¿no? Y a veces, pues bueno, la resolución de conflictos y la integración bueno, de todos los elementos no es tan bonito como se pinta, ¿no? Y entonces, bueno, pues a la hora de resolver cosas, pues también te das cuenta que faltan recursos, que falta quizá conocimiento y autoconocimiento, ¿no? Finalmente en este camino me encontré con la educación en la naturaleza. Eso sí que fue, es decir, esto es lo que realmente abre, porque abre justamente a ese sentir del autoconocimiento. Precisamente por estar fuera de contexto común. Es un contexto mucho más vinculado a la vida y a lo espontáneo. Entonces, ayuda a que las actitudes, tanto en el docente como en las familias, por la manera de observar cómo los niños están ahí, ayuda a este concepto de lo que es la educación viva y la consciencia en el estar y en el aprender, ¿vale? A esto le hace falta un marco que nos reconozca como opción universal y como opción a la que todo niño pudiera optar, ¿no? Porque aquí ya nos vamos a las legalizaciones de las escuelas y a quién puede optar a ellas y quién no, ¿no? Entonces, bueno, esto ha hecho que nos hayamos planteado crear esta plataforma que sirva de alguna forma de recursos más universales, como estoy diciendo, que le pueda servir a cualquier escuela, desde cualquier contexto, y que además, en la medida de lo posible, consigamos ese reconocimiento y gestionar también desde lo económico la posibilidad de que sea lo más inclusiva posible, ¿no? Pues desde luego ser el ejemplo que queremos fuera a través de conectarnos los adultos para poder acompañar y sostener la infancia desde esa mirada, como que además esto pueda llevarse en comunidad, podamos tirar de la comunidad, podamos sentir que hay un crecimiento alrededor nuestro también, una simbiosis con esa comunidad a la que pertenecemos y donde hay tanto por construir, ¿no? Por eso yo creo que también el movimiento proactivo verde de movilizaciones, pero más proactivas, no tanto desde la queja, sino de que nos ponemos manos a la obra, creamos, transformamos,
es el que, con el que nos queremos vincular. Muchas veces la lectura que se hace de las obligaciones, digamos, o de las exigencias y requisitos para acreditar una escuela, en realidad no están sujetos a la educación convencional o que tenga que ser una manera de enseñar. No es así. Lo que sí que es cierto que hay que demostrar que esa manera en la que tú quieres hacerlo diferente va a conseguir llegar a esos aprendizajes básicos, ¿no?, que marca la administración. Pero todos sabemos que cuando las escuelas son vivas y aprenden desde otro lugar, no solamente los niños alcanzan esos currículums oficiales, hay mucho currículum extracurricular no reflejado, que es realmente el importante, muchas veces el que se llevan con este tipo de aprendizaje. Lo que pasa que sí que es verdad que exige hacer esa abstracción, ¿no?, de decir, voy a llegar aquí, pero lo voy a hacer a mi modo y voy a demostrarte cómo llego ahí. Entonces sí que es verdad que hay mucho trabajo de coordinación y de equipo previo para poder demostrar eso anticipadamente, ¿no? Porque a veces desde este tipo de movimientos educativos nos movemos desde el currículum emergente y al cabo del tiempo es cuando podemos valorar realmente qué es lo que estos niños y niñas han aprendido, y nos damos cuenta que lo han aprendido incluso sin nosotros tenerlo tan presente, porque en el camino lo aprenden desde la práctica y desde el embeberse de todo, pero además con actitudes, además con valores, además conociéndose a sí mismos y trabajando las relaciones, ¿no?, que es de lo que más nos interesa en el fondo, ¿no? Entonces, quiero decirte, esto es una cuestión que a veces nosotros mismos nos estamos poniendo el temor de que no vamos a cumplir esas expectativas, y yo digo que sí, que las cumplimos y con creces. Entonces, no hay que tener miedo a eso, lo que sí que exige un trabajo de proyecto previo grande. Claro, claro. Y Ahora, después lo que me decías de que en qué momento, o el cansancio del profesorado, aquí sí que es verdad que quiero reivindicar también la figura del profesor, ¿no?, como muchas veces se dice, de que debería de ser la profesión más valorada, y tiene toda la razón, en el sentido de no vale saber de pedagogía, no vale saber de relaciones con las familias solamente, no vale saber de relaciones con los compañeros y de trabajo en equipo. Es que lo primero tiene que ser una persona con autoconocimiento y con un trabajo, no ya desde ese momento que empiezas, sino sabiendo que es un camino y claro. sabiendo que tiene que ser un modelo para, si esto justamente es el aspecto que no entra en la formación de profesorado ni es valorado como tal, ahí es donde tenemos que darle la vuelta a este cajón, y ahí es donde está también esa multifunción que muchas veces tenemos el profesorado, que no llegamos porque determinados puestos, como es la gestión, por ejemplo, a veces de coordinar actividades o del trato o del trabajo con los padres a un nivel más profundo, todo no lo puede hacer un rol como puede ser un tutor o un docente, ¿no? Deben haber espacios de trabajo para todo el colectivo, digamos, con la suficiente profundidad para que podamos estar todos en lo más en sintonía posible y no se produzcan estos desequilibrios que en la mayoría de las escuelas libres vienen a ser conflictos entre el profesorado y las familias. A través de la educación viva, y esto se lo agradezco y se lo dije a Pablo muy, muy fuerte, el que me haya podido dar una visión de la educación viva, ya no solamente en primera persona, sino como camino. Esta quizás sea la diferencia, ¿no? Que reconocer que una de las asignaturas fundamentales es aprender a relacionarnos con nosotros mismos y estar en equilibrio nosotros mismos para poder facilitar ese equilibrio y esa presencia con el niño, y por lo tanto aprender a relacionarnos con los demás. Es el niño, son los compañeros, son los padres, es toda la comunidad. Entonces, autoconocimiento se está refiriendo a esto. No puedo dar aquello que no tengo.
Y si lo que estamos es educando, en primer lugar, tengo yo que reeducarme de alguna forma o verme qué es donde tengo mis trabas a la hora de escuchar, de relacionarme, de crear, porque básicamente estamos con mucho impulso de hacer, pero sin saber desde dónde lo hacemos y por qué lo hacemos. Y muchas veces también con mucha presión a cómo tienen que ser las cosas. Entonces nos estamos cargando justamente la autonomía en la infancia y el que realmente se desplieguen desde su ser, desde cómo ellos son y traen. Entonces esta es una sutileza que exige un camino en el que uno se tiene que comprometer desde donde está para que no cese, ¿no? Para que sea en el momento en el que vivo.